el primer libro del que os quería hablar, os hablaré brevemente de él, os llegó la semana pasada, o hace 2 semanas, si no recuerdo mal, es Antes del salto de Marta San Miguel, una primera novela española de 192 páginas, que a mí es uno de los manuscritos españoles que más me gusta de lo que hemos publicado en este año, y seguramente, digamos, las novelas que me han gustado mucho tiempo que me han llegado a Asteroide. Es un libro con poco argumento, que en realidad lo que cuenta es un poco la historia de una mujer que se tiene que ir a vivir a Lisboa con su marido, al que han destinado allí, con sus 2 hijos, y en Lisboa se acuerda, cuando está caminando a Lisboa, se acuerda que se ha olvidado una foto suya saltando con un caballo que tuvo cuando era joven, que competía en concursos de salto, que se llamaba Quesant, y a partir del recuerdo del caballo le sirve para recordar cosas de su infancia y de su juventud, sobre todo, y sobre todo la mujer que quería ser, o la que quería convertirse, y la mujer en la que se ha convertido. Se habla de maternidad, de relaciones materno-filiales. La madre es un personaje también importantísimo en el libro. Es un libro de una escritura sencilla pero muy profunda, y que yo lo que os pediría, así que me atrevería a pediros y a recomendaros, es que le echarais un ojo, que leyerais los 2 o 3 primeros capítulos, porque me parece que con eso pues, podéis hacer una idea muy clara de lo que os encontraréis en el libro, y que os animaréis seguro a leer más en el libro. El siguiente libro es otro libro de Eduardo Halfon. No os voy a contar más de él porque creo que todos lo tenéis presente. Es un libro que en este caso utiliza el pretexto de su paternidad, su reciente paternidad, y entonces son historias sobre padres e hijos, todas un poco en el universo suyo. Es una parte más de la obra esta cruzada que está construyendo con los libros que estamos publicando suyos. Y yo creo que lo conocéis bien y no os tengo que contar mucho más. El siguiente libro, que es seguramente el más importante que vamos a publicar este año, yo diría, al menos desde un punto de vista literario, es La promesa de Damon Galgut, que ganó el Booker del año pasado. Damon Galgut es un autor sudafricano que en España había publicado un par de libros, si no recuerdo mal, en RBA, pero que llevaba tiempo sin publicar. Y esta es una novela eh, que yo creo que es la mejor novela que he leído, o sea, el mejor libro que he leído para Asteroide de los últimos 5 años. Es una novela que cuenta la historia de una familia sudafricana a lo largo de 25 años. Lo hace a partir de 4 funerales de esa familia, que 4 personas se mueren a lo largo de esos 25 años, y se concentra en los funerales para contar la historia es una familia blanca en la que la madre, que es en cuyo funeral se abre el libro, le había hecho prometer a su marido en el lecho de muerte que le dará una pequeña casa que tienen en la finca de la familia, se la dará a la criada negra que la estaba cuidando en los últimos años y que había hecho de ama de cría de sus niños. En la descomposición de esta familia sirve también a Galwood para contar la historia un poco de la descomposición, no es descomposición de Sudáfrica, pero seguramente sí de los cambios que se han producido en el país, y sobre todo también de la tradición de la gran esperanza que hubo en el país con la caída del apartheid y la llegada de Mandela al poder en los años 90. Pero es lo interesantísimo, a mí lo que más me gusta de Galwood es cómo, digamos, él consigue meterse en la mente, no en la mente de uno solo de los personajes, sino en la mente de todos y cada uno de los personajes, como la historia, digamos, la va contando desde el punto de vista de prácticamente todos y cada una de las personas que aparecen en la novela. Me parece un libro espectacular. El autor vendrá a España la semana del 26 de septiembre para presentar el libro, y la verdad es que esperamos muchísimo eco en prensa. Bueno, porque el Booker es el premio más importante de habla inglesa, y sobre todo por la calidad del libro, que es realmente espectacular. Como os decía, si tuviese que recomendar una novela extranjera de las que hemos publicado este Ella año me conectó. para que leyerais, os recomendaría y os aconsejaría sin duda esta. O sea que nada, La promesa de Damon Galwood,
la empezamos a distribuir esta semana, William os la empezará a presentar esta semana. El siguiente libro del que os quería hablar es este de Paco Cerdá, que es el ganador del premio de no ficción del año pasado, que anunciamos el ganador del premio en enero, pero como el premio es un premio a proyecto, pues, bueno, pues tardamos un poco en que los autores escriban el libro y en poderlos publicar. Es un libro corto, de 250 páginas, en nuestro tamaño pequeño, y es una crónica literaria de la llegada de la Segunda República a España, pero no es una crónica, es una crónica a partir, digamos, muy pegada al terreno, a partir de 49 estampas que se van produciendo ese día en España, desde el amanecer hasta el anochecer de ese día. Recorre, digamos, tanto los grandes escenarios de la historia, pues los palacios, los conciliábulos, las cosas que hace la gente famosa, pero también se fija en los olvidados de la historia, sobre todo en alguno de los muertos que se produjeron ese día. Es verdad que la llegada de la Segunda República, todos tenemos ¿no? Se dice que fue un día pacífico, pero en realidad hubo algún muerto y Paco lo que hace es concentrarse en esos muertos para contar la historia de la llegada de la Segunda República a España. También es un libro que os recomendaría que le echáis un ojo, que leyerais también 30 páginas para haceros una idea del estilo. Si os gustó el peón, yo creo que os encantará. A mí la mezcla que hace Paco de crónica y literatura y sobre todo su interés, digamos, por ambientar y fijarse en todos los detalles de lo que pasaba ese día me parece espectacular. Y para terminar, y muy rápido, os mencionaría este autor, Alain Mabankou, que algunos lo conocéis porque se han publicado libros suyos en otras editoriales antes, y esta es una novela preciosa que a mí me recordaba mucho a otras de Asteroide, digamos, basadas en la infancia o ambientadas en la infancia de sus protagonistas, no sé, como Mi planta naranja Lima o Unión como golondrinas de William Maxwell, en este caso ambientada en Pont-Noir, en el centro de África, en el Congo, donde es el autor, y la historia de este niño le sirve para contar un poco cómo es la sociedad hoy en día, la sociedad del país, y también para contar un poco la historia del país en los últimos 50 años, el proceso de descolonización y los sucesivos gobiernos o dictaduras a los que han tenido que sufrir sus habitantes. Esto era lo que os quería contar yo. Habíamos prometido que lo dejábamos en 8 minutos y aquí están mis 8 minutos. Recordaros eso, que cualquier libro, cualquiera de estos libros de los que os he hablado, que queráis echar un ojo, por favor, escribidme y os lo mandamos encantados. Y nada, que espero poder veros pronto en persona. ¿Vale? Un abrazo y le cedo la palabra a Paca, que es su turno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Comparto pantalla, se ve bien, ¿verdad? Bien, pues yo comienzo a contaros. Nada, paso rápidamente por los 2 libros que ya están en vuestras librerías. La nueva novela de Daisy Johnson, Hermanas, un poco en línea con la anterior novela. Es una novela que tiene cierto misterio y una relación un poco extraña, incluso enfermiza, entre 2 hermanas. Diamela Ortiz, la gran autora chilena que ganó el año pasado el premio Phil de literatura en la convocatoria de 2021, vendrá a Madrid también la semana del 26, justo el lunes 26 estará en Casa de América, y para celebrar, digamos, su visita hemos rescatado una de sus primeras novelas, emblemática, El cuarto mundo. Bueno, ya estará también en vuestras librerías. Y ahora me quería detener, sí, en esta novela de Claire Etcherelli, Elise, o La vida de verdad. Es una novela impresionante, fue premio Femina en el 67. Y cuenta la historia de 2 hermanos. Bueno, cuenta la historia fundamentalmente de Elise. Elise es una joven de 20 años que tiene un hermano, que viven con su abuela, son, bueno, una familia pobre, digamos, que viven en Burdeos, que son obreros que tienen que currar muy duramente para salir adelante. Entonces el hermano tiene como
una pasión o un interés por la, bueno, tiene ciertas preocupaciones sociales, ¿no? Entonces se traslada a París, dispuesto a iniciarse a toda costa en la vida militante, y bueno, pasa ahí una temporada y la hermana la sigue, ¿no? Y entonces aquí es realmente, esto es un arranque como de 60-70 páginas donde cuentan estos prolegómenos, y ahí es donde empieza realmente, donde arranca la historia que la novela quiere contar. Eli sigue los pasos de su hermano, se instala en París y consigue un trabajo en una cadena de montaje, en una fábrica de automóviles. Y ahí es donde comienza a ser consciente de la vida de verdad, ¿no? Las exigencias productivas implacables de una cadena de montaje que trata a los obreros como robots, digamos, ¿no? Cuando el consumo de masas empieza a ser una cosa que se empieza a extender, la tensión racial que hay entre los obreros franceses y los obreros inmigrantes, que son muchos, argelinos, españoles y de otras partes de África. Luego también lo difícil que es desenvolverse en una gran ciudad, ¿no? Pero también lo fascinante, por otra parte, y el mundo diferente que le abre. Entonces en la fábrica entra en contacto con Arezki, con un compañero argelino que sufre, como la mayoría de la población en esa época, una persecución y una vigilancia totalmente infundada por parte de la policía, porque es la época de la guerra entre Argelia y Francia por la independencia, y poco a poco y en secreto comienza a fraguarse entre ellos una historia de amor que es impresionante, es muy, muy bonito cómo lo cuenta, cómo podemos recordar, no sé, yo en mi caso la historia de amor de mis padres, por ejemplo, ¿no? Esta novela nace de la propia experiencia de Claire Cherelli como trabajadora en un sitio parecido cuando empezó a vivir en París, y bueno, consigue poner en pie con habilidad, sin maniqueísmo, construyendo un personaje, el personaje de una mujer obrera de una forma compleja, pero también sin olvidar, digamos, conferirle a su prosa un aliento poético. En fin, es un libro que merece muchísimo la pena porque cuenta muchas cosas sobre una época muy cercana y que es un poco la base de nuestras sociedades actuales. A ver, os quiero hablar también de nuestra coedición con Errata de octubre, que se llama Clandestina. La autora es María Jalowicz. Aquí tenéis la portada. Es un libro, no sé, no he leído muchos libros así, sobre periodo nazi, Segunda Guerra Mundial, Alemania, como grandes, como gran contenedor de muchas novelas que conocemos y que hay novelas apabullantes, pero esta novela es muy especial porque cuenta el periodo en el que Mari, con 19 años, se escondió en Berlín desde el 42 hasta el 45 y logró sobrevivir. Ella era judía, su familia también, obviamente. Su madre murió a finales de los años 30, su padre luego murió también y se quedó sola en el mundo y tuvo que esconderse en los sitios más inverosímiles, ¿no? Allá donde le ofrecieran refugio, ¿no? Desde, a veces incluso con gente que era declaradamente nazi, con artistas de circo, con comunistas. Es un libro apasionante. Ella se lo contó casi al final de su vida a su hijo, y su hijo, junto con una escritura, digamos, perdón, reelaboraron toda su historia. Pero es un libro increíble porque ves cómo escapa y cómo consigue sobrevivir por su carácter, por su ingenio, por su humor también, a redadas, denuncias, violencia, frío, hambre, enfermedades, las situaciones más descarnadas de abuso de todo tipo que podéis imaginar. Realmente es un libro que además lo cuenta sin tabúes, donde muestra como su coraje y su fuerza por sobrevivir, ¿no? Es un libro muy, muy, muy especial, que se lee casi como si fuera un thriller policíaco y bueno, es una historia que es real, ¿no? A ver, quería hablaros también de la nueva novela de Josué Calachura, Yo soy Jesús. Es el excelente autor italiano que venimos publicando desde hace unos años. Recordaréis Los niños del Borgo Vecchio en el 19, luego sacamos un librito que era como una especie de cuento de Navidad. Y este es una especie de escritura libre de la historia de Jesús.
este Jesús de su libro tiene 30 años y bueno, echa la vista atrás para recordar un poco su adolescencia, momento en que huye de esa madre de la que habla todo el rato y que lo ha predestinado al sacrificio, ¿no? Él quiere buscar a su padre porque él quiere saber cosas sobre su pasado, quiere comprender el misterio de su nacimiento y entonces piensa que solo su padre puede devolverle la memoria. Bueno, en esa búsqueda, digamos que se une, bueno, corre mil aventuras, se une a una troupe de acróbatas, no sé, y conoce también el amor terrenal. Es una novela fascinante, de formación, de aventuras, como digo, un evangelio apócrifo donde Calachura vuelve a hacer alarde de esa imaginación portentosa, de esa escritura bellísima que rebosa poesía. No sé, su Jesús es un poco nietzscheano, nihilista, escéptico, es incluso ateo. Bueno, es paradójico, ¿no? Pero es muy interesante el personaje que configura. Y bueno, se hace preguntas sobre todo, ¿no? No pone la otra mejilla, no sabe hacer milagros, no cura las cicatrices. Bueno, un Jesús demasiado humano, digamos, que en cierto modo es un poco la encarnación de todos los hombres. Y muy rápidamente os cuento que tenemos una nueva novela de Yuri Herrera que es... bueno, es buenísima, cuenta la historia de Benito Juárez, que fue el primer presidente indígena mexicano. Su historia, vivió un pequeño exilio de un par de años en Nueva Orleans, que es la ciudad donde vive Yuri, o sea que es una novela como muy investigada, pero que no pierde la personalidad de su escritura y de sus preocupaciones, digamos, histórico-sociales. Y súper brevemente publicaremos este libro maravilloso, que es el último libro de Marguerite Duras, nada más. Bueno, que es un librito muy breve, pero tan breve como potente, poético, con reflexiones, bueno, inolvidables acerca de la vida, de la escritura, etc. Y con esto termino. Muchísimas gracias a todos. A ver, dejar de compartir. Nada, muchísimas gracias a todos y lo mismo digo, cualquier cosa que queráis o necesitéis con antelación, pues aquí estamos. Gracias. Bueno, ahora es mi turno. Voy a compartir pantalla primero. ¿Ya la están viendo? Sí, ¿no? De acuerdo. Bueno, rápidamente. Empezaría justo por nuestra ida de vacaciones, con la estupenda noticia que tuvimos antes de empezar este catálogo de novedades, que fue el premio Llibreter para los optimistas de Rebeca Mackay, así que con eso nos fuimos de vacaciones y regresamos ahora con este programa. Este es el calendario que tenemos, son 8 títulos, los 3 que tienen a la derecha son las apuestas que tenemos, en las que me centraré un poco más, iré un poco rápido por el tema del tiempo, pero bueno, espero alcanzar a hablar de todo bien. A la izquierda tenemos Los chicos de Hidden Valley Road. Este libro, creo que del libro en sí no hablaré mucho porque ya está en librerías. Es la historia de una familia de 2 hermanos de los cuales 6 tenían esquizofrenia. Es una crónica un poco que en la editorial nos recuerda mucho, bueno, estos libros que digamos que parecen novelas, ¿no? Que narran un poco al estilo, no sé, Patrick Redden Keefe con No digas nada, por ejemplo, es como el que más nos recuerda. El autor llegó ayer a Barcelona. Vamos a tener, ya ha habido bastante prensa, pero esta semana va a ser más aún con eventos en Barcelona y Madrid y mucha prensa. El libro, como digo, pues ya está en... No me detendré mucho en la historia porque ya lo tienen, pero evidentemente es una de las apuestas que tenemos en el catálogo. A la derecha tenemos el libro de Nick Cave, es un libro de gran formato, casi de regalo, más extraño que la bondad. Es un libro que nos recuerda la canción de La bolsa para el mareo, el otro libro que publicamos nosotros de él, que es un poco apuntes sobre sus giras, sus modos creativos, acompañado de imágenes, ¿no? Es un libro que creemos que es un libro que va a ser potente como, bueno, obviamente para sus fanáticos, pero también como libro regalo especialmente para la época de Navidad. A la izquierda tenemos Pequeñas desgracias sin importancia, otra de nuestras apuestas que tenemos. De la autora tenemos un libro anterior que se llama Ellas hablan, un libro que desafortunadamente cayó en la pandemia. Era un libro con el que teníamos mucha expectativa
y salió justamente 20, 30 días antes de que nos encerraran. En este caso fue un libro que creo que ya muchos han podido leer porque enviamos galeradas, pero básicamente es la historia de una familia, especialmente de dos hermanas, una con una vida exitosa, pianista reconocida, con una vida familiar feliz, pero que sufre de depresión y quiere suicidarse. Y la otra hermana, digamos, más desastrada, separada, con un hijo adolescente que casi que no llega un poco al ritmo de la vida, pero que desborda felicidad y que todo el tiempo está, digamos, tirando de la hermana para sacarla adelante. Es un libro que trata un tema muy difícil y que, como ven en la cita de Margaret Atwood, logra ser no solo divertido, sino que, digamos, comunica mucha vitalidad a pesar del tema. Conseguimos también traer a la autora en noviembre a Madrid y Barcelona, y es, por supuesto, una de las apuestas, como les decía, que tenemos más esperanzas puestas en este catálogo. A la derecha es una reedición de los 4 libros de mitología de Karl Kerenyi que ya habíamos publicado. Son dioses que, digamos, favorecen por algún motivo en un momento dado a los hombres. E hicimos una edición conjunta de los 4 libros que ya estaban agotados desde hace varios años. A la izquierda tenemos un libro de cuentos de Lana Bastasic, quizás más conocida en Barcelona, donde su libro en catalán, el anterior, Atrapa la liebre, funcionó bastante bien. En este caso son cuentos, todos dedicados a la infancia, a los niños que por algún motivo tienen que tomar decisiones trascendentales, dado que sus adultos o acudientes no lo hacen. Para nosotros es una incorporación así nueva al catálogo, que está muy bien. Es un libro de cuentos muy, como me gustan a mí, digamos, que no son cuentos sueltos, sino que tienen un tema en común. A la derecha, un autor argentino, Una oportunidad, la novela, Pablo Cachatián. Es un autor ya con reconocimiento literario, sobre todo en Latinoamérica, del que publicamos esta novela, Una oportunidad, que es una novela quizás menos experimental a las que él suele escribir, pero bueno, los dejaría un poco para los que no lo conocen con la cita que tenemos aquí de Aira, que dice: un autor genial, hago bien en copiarme de él, que es un poco, digamos, hace una puesta en valor de la importancia que tiene Pablo para las letras latinoamericanas. A la izquierda, El agua del lago nunca es dulce, de Julia Caminito. Esta es una novela que no incluye en las apuestas, porque es una primera novela de la autora, pero es un libro que, digamos, literariamente para nosotros ha ganado mucho valor. Ha ganado varios premios, fue finalista del premio Estrega, y diría que es una novela con bastante conciencia de clase. Es la historia de una familia romana, digamos de clase media, media baja, que por ciertos motivos puede irse a vivir a las afueras de Roma, cerca de un lago, digamos, en un condominio de familias pues adineradas. Entonces, lo que parece en principio como una salida adelante, una manera en que la familia va a poder dejar atrás la pobreza y esto, pues termina llevándose la narración por la hija. Son 3 hijos y una hija, pues la narración se centra en la hija, y donde finalmente no es posible acceder a ese mundo, ¿no?, de promesas de felicidad, y digamos, se trunca, ¿no?, esa posibilidad de salir adelante de esa familia. Como digo, es un libro muy áspero y poético a la vez. Es una prosa exquisita, es un libro muy bien contado, y diría que es eso, pues un libro con bastante conciencia de clase. Y por último, tenemos otra vez Vivian Gornick, El fin de la novela de amor. Es el nuevo libro que vamos a publicar de ella. No sé si recuerdan, pero bueno, ella siempre ha tenido este tema del amor y la importancia que debe tener el amor en las vidas, especialmente de las mujeres. Y quizás ha dicho siempre, ¿no?, que un poco que primero debe estar por delante el trabajo y la realización personal, y después el
el amor en las mujeres. Entonces aborda este asunto que decimos nosotros que es casi que uno de sus asuntos favoritos, está desde Apegos feroces hasta este nuevo libro. Y digamos que hace un tránsito por la literatura del siglo XX en general y por la novela romántica, y lo que intenta mostrar o demostrar es, digamos, cómo esta idea o este tema clave del matrimonio y la realización del amor romántico, pues en nuestra época ha dejado de tener esa importancia y, digamos, ya no es un referente al que deberíamos acudir. Más o menos ese es el hilo, ese es el tema del libro, y lo aborda desde diferentes autores del siglo XX y desde su propia literatura. Bueno, más o menos creo que ya ese es el programa que tenemos. Lo mismo que dijo Luis, cualquier libro, cualquier petición que quieran del catálogo, pues nos escriben y con gusto la enviamos. Y dejo de compartir y le doy la palabra a Diego. Hola, buenos días. Voy a compartir pantalla. Bueno, empezamos la temporada con un libro que ya tenéis en las librerías, que es Tránsito, de Anna Segers, que es una de las grandes escritoras alemanas del siglo XX. Y este es un libro que considero una lectura totalmente necesaria. Creo que es una de las grandes novelas sobre el exilio y los refugiados. Ella vivió en primera persona lo que tuvo que sufrir para huir del régimen nazi y llegar a México, donde es una escritora muy, muy querida y valorada. Y bueno, es una novela que se ve como un thriller porque cuenta las dificultades de los exiliados en Marsella, que intentaban encontrar el tránsito para el lugar de destino. Y como digo, creo que es un libro que desgraciadamente sigue plenamente vigente y que creo que todo el mundo debe leer para ser consciente del papel de los refugiados. Os ha llegado estos días también Llueve en la taza, que es la mejor antología poética de uno de los grandes poetas nórdicos de todos los tiempos, que es Henrik Nordbrand, ilustrada por Kika de la Rubia. Sabéis que en nórdica nos interesa especialmente la poesía y especialmente la poesía en edición ilustrada. La traducción además es del gran Francisco J. Uriz, el introductor de la poesía nórdica en nuestro país, al que yo personalmente le debo mucho, con prólogo de Juan Marqués. Y creo que, bueno, si ya lo tenéis en librerías, os recomiendo que a los que os gusta leer poesía le echéis un vistazo porque merece mucho, mucho la pena. También llega esta semana una gran antología de haikus japoneses a lo largo de 3 siglos. Están aquí los mejores escritores de haikus de todos los tiempos: Soseki, Baso, Akutagawa. Las ilustraciones son una maravilla de Pep Carrió. El diseño del libro también es de Pep Carrió. Es uno de los libros más bonitos que hemos publicado en la editorial, desde la cubierta, cuando lo veáis, el tacto. Es un libro muy sensorial y que además creo que para empezar una temporada siempre tiene esta parte de inspiración que dan los haikus, la tranquilidad que esta época requiere. Bueno, son los cuadernos que Pep ha ido diseñando a lo largo de años y que tiene mucho que ver con la filosofía de los haikus japoneses. La semana que viene os presentaremos una edición que llevamos mucho tiempo queriendo hacer, que, bueno, coincidiendo con el centenario de la muerte de Proust, que se conmemora en noviembre. Hemos propuesto a Juan Berrio que ilustrase la primera parte del primer volumen de En la búsqueda del tiempo perdido de Proust, que es Combré. Es el comienzo de toda la serie, con la traducción célebre de Mauro Armiño. Es nuestra manera también un poco de reivindicar y de contribuir a la efeméride de Proust. Luego saldrá a principios de octubre un libro que me propuso una librera y que me comentaba que llevaba 30 años sin publicarse en España, Tarzán de los monos. Lo leí con curiosidad porque no lo había leído, sinceramente, y me pareció uno de esos libros que, aunque escritos hace más de 100 años, en algunas cosas nos va a sorprender porque, bueno, han pasado mucho tiempo y hay una parte importante de racismo claro y también de misoginia, pero es una gran, gran novela de aventuras. Y me hizo pensar en que es uno de esos libros que de diferentes generaciones van a poder disfrutar juntos, porque Tarzán se asocia al cine, pero sobre todo es una novela que me recuerda mucho a novelas del estilo de Julio Verne, ¿no? Que llegan a muchos lectores de diferentes edades y que nos recuerdan que la literatura también es placer y es diversión y son las aventuras. Y creo que el otoño es una buena época para estos libros en los que
podemos disfrutar sin prejuicios, porque, como digo, hay que saber el contexto en el que se escribió, de una de las grandes historias que ha vendido 22 millones de ejemplares. Y bueno, aquí encargamos la cubierta a David de las Heras, que ha hecho uno de sus maravillosos trabajos, y es una nueva traducción. Y el prólogo es de nada menos que de Gore Vidal, un escritor al que queremos mucho en Nórdica y que escribió un artículo en el que hablaba de la necesidad de releer a Tarzán y de revisitar a Tarzán desde una mirada moderna. Y un poco él viene a decir lo mismo, que estos libros de aventuras son una auténtica delicia para lectores de todas las edades, ¿no? Y bueno, como digo, es un libro que puede chocar a mucha gente, pero que creo que va a hacer feliz también a muchísimos lectores. Bueno, un libro que igual llevamos trabajando bastantes años, porque es uno de mis escritores favoritos de siempre, que Dylan Thomas. Publicamos la edición definitiva de sus cuentos completos, una edición en tapa dura, libro de regalo perfecto para Navidad, en el que están todos sus célebres textos, algunos de los mejores escritos en toda la historia en lengua inglesa. Está también, por ejemplo, La Navidad para un niño en Gales, que a mí es un texto que me encanta para estas fechas, con un prólogo y presentación de Manuel Vicent, que un poco repasa la vida del célebre escritor galés, y que, bueno, como digo, si no habéis leído sus cuentos y sus textos también autobiográficos que están aquí presentes en este libro, os lo recomiendo. La traducción es de Miguel Martínez Laje, que hizo hace años y que me sigue siendo una de las mejores traducciones que he leído en mi vida. Es difícil encontrar un vínculo mayor entre un escritor y un traductor. Martínez Laje lo hizo, como digo, un auténtico homenaje a Dylan Thomas en estos cuentos completos, que saldrá a finales de octubre. Y también a finales de octubre sale el libro que es mi recomendación personal para todo el otoño. Es la nueva novela de la escritora noruega Vigdis Hjorth. Es posiblemente la escritora noruega más importante del momento, la autora de La herencia, que supongo que habéis que leísteis en su momento, que tuvo muy, muy buena acogida. En este caso, Vigdis Hjorth trama una historia en la que una chica noruega que es galerista en Estados Unidos vuelve a su país y al llegar a Noruega rememora la difícil relación que tuvo con su madre. Como sabéis, La herencia era un libro que la gente pensaba en Noruega que era un libro de ficción, en el que hablaba de los abusos sexuales que la protagonista había sufrido por parte del padre y que la madre negaba. En este caso vuelve a ese conflicto que era real, que es el conflicto entre la escritora y su madre, ¿no? Y cuando vuelve la protagonista a Noruega, revive esa difícil situación y esa realidad muy difícil en relación con la madre. Una novela que se lee muy bien, que tiene una narrativa que a mí me parece fascinante, es el ejemplo de lo que es la literatura nórdica, ¿no? Una literatura directa, desgarrada, muy poética, con frases breves, y que creo que os va a entusiasmar. De hecho, bueno, ya ha sido elegido el año pasado en Estados Unidos por el New Yorker como una de las 10 mejores novelas del año. Y luego ya de cara a Navidad llegan los libros ilustrados más potentes de Stephen King, Han muerto en el Café Gotham, ilustrado por nuestro querido amigo Javier Olivares. Stephen King nos escribió pareciéndonos que le había entusiasmado el trabajo gráfico de Javier Olivares. Y un libro de regalo de Navidad, claro, es La poesía de los árboles, un libro con el que llevamos trabajando años, 75 poemas, los más importantes de la historia de poetas de todo el mundo dedicado a los árboles. Es un recorrido por todo el planeta con ilustraciones de Leticia Ruiz Fernández, recorriendo la importancia que todas las culturas han dado a los árboles. Es un libro especialmente bonito para el otoño, una edición en tapa dura y tela, que nos hace recordar que estos árboles que se van quemando son esenciales en todas las culturas. Aquí tenéis alguna de las ilustraciones. Y terminaremos la temporada con el gran libro sobre hierro. Este año es el centenario de Pepe Hierro, y se termina el año con una gran exposición en la Biblioteca Nacional, a la que nosotros contribuimos con un libro que tiene en la parte biográfica la primera biografía sobre hierro hecha por Jesús Machamalo, una gran antología con textos inéditos y sobre todo con una enorme cantidad de obra gráfica, pinturas, fotografías nunca vistas. Será, como digo, el gran libro homenaje que tanto Nórdica como la Fundación José Hierro dedicamos al célebre poeta. Y con esto terminaríamos la temporada y espero que disfrutéis de estos libros que os tenemos para este año. Gracias, y ya sabéis que cualquier cosa aquí estamos para enviaros lo que queráis. Y le paso la palabra a Enrique. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, comparto pantalla. A ver. Voy a ver si puedo pantalla completa. Ahí está. ¿Me veis? Sí. Bueno,
A ver, voy a ir desde el principio. Bueno, este es el avance editorial de las 9 novedades de Impedimenta para esta temporada. Tenemos 3 títulos que yo creo que, bueno, que son los títulos clave que recomendaré de una manera especial, a pesar de que hablaré de todos los títulos así un poco por encima. Bueno, el primero de ellos, lo tenéis ya en las librerías, es La particular memoria de Rosa Masur. Este es un libro que nos llegó gracias a Richard Gross, al traductor que algunos de vosotros conoceréis, muchos conoceréis por Tú no eres como otras madres, nos escribió y nos comentó que era uno de los libros que más le habían gustado en los últimos años que había leído. Es la historia de una anciana bielorrusa que ya en su exilio en Alemania pues es como reclutada en cierto modo por la ciudad donde ella vive, para que cuente su breve historia, un poco como, como recopilación un poco de las historias de los emigrantes que poblan esta ciudad. Y esta tiene una historia magnífica que contar, que abarca un siglo de historia de Rusia, desde el zarismo a los pogromos, al terror comunista, e incluso con un encuentro que tiene en un momento dado con un personaje que se revela al final, que es casi como un poco el pequeño, en fin, anzuelo de la historia. Es una novela muy sentida que yo creo que es muy recomendable porque se puede recomendar a lectores de grandes sagas europeas, pero también tiene su toque de humor, su toque también un poco como histórico. Vladimir Berklif además es un autor que ha habido en sus propias carreras el exilio. Él nació en Leningrado, bueno, en San Petersburgo, y emigró a varios países y actualmente vive en Austria. Y este libro ganó el premio del Bergman Chamisso y el premio Anton Wilgans, que son algunos de los premios más importantes de la literatura austriaca. Bueno, recomendable en grado máximo. Luego, bueno, el día 26 de septiembre llega quizás uno de los libros más esperados desde hace ya tiempo, que es El ala derecha de Mircea Cărtărescu. Hace una semana sabréis que fue anunciado que se alzó con el premio Phil de lenguas romances. Sucede a Yamela El Tit en este sentido, ella le da el relevo, y se trata de la conclusión de la trilogía Cegador, que ya comenzó con... Enrique, perdona. Enrique no Enrique, pasó. no has pasado No la pasó. diapositiva. Sí, le he pasado. No, bueno, no compartió. No Sí, se ve. ¿sí está compartido? Espera, perdón. Es que ha quedado en Rosa Masur desde el comienzo, ¿eh? Como ¿Ha era el quedado primero, Rosa no Masur? sabía. Sí, es la primera que ha salido y en la que se mantiene. Bueno, Pero ¿la por eso veis? no sabías la habías movido, ¿no? Rosa Masur, sí. Espera un momentito, voy. ¿Aquí? ¿Lo veis? Ah, pues sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, es que estaba como un pantalla completa. Bueno, lo que os decía, a la derecha de Cărtărescu, premio Phil 2022, y es la conclusión de la trilogía Cegador. Si bien es conveniente leer las 2 primeras partes, esta tercera se lee de una manera muy independiente, porque es casi la gran novela sobre la caída del comunismo en Rumanía. Está teñida, como siempre en Cărtărescu, de un elemento onírico, fantástico, casi, diría yo, alucinado, y está trufado, en cierto modo, de todas las características que hacen a Cărtărescu un grandísimo autor. La capacidad de fabulación, la capacidad de contar historias en un Bucarest gris absolutamente elevado a categoría universal, como el Dublín de Joyce, por ejemplo, o como el Berlín de Dürrenmatt, por ejemplo. Y bueno, es tremendamente recomendable porque es además la novela más accesible de las 3, porque es una novela con un toque realista clarísimo, en el que se narra casi desde dentro cómo fue la caída del comunismo, el final de la dictadura de Ceausescu. Entonces, bueno, es muy recomendable. El autor acaba de estar en España, en Santander, donde le dieron el doctorado honoris causa, y es probable que antes de viajar a Guadalajara en noviembre visite nuestro país también. Todavía está por ver un poco por su agenda.
Bueno, la siguiente novedad, bueno, aquí está la trilogía Cegador, la siguiente novedad recomendable que sale justamente pues bueno, el mes de octubre es el libro de las brujas de Saruj Hussain. A ver, este es un libro que, si recordáis los cuentos de hadas de Angela Carter, que es este libro que también nos está funcionando y que lleva ya como 7 o 8 ediciones, es una recopilación de relatos sobre brujas de la historia, un poco brujas japonesas, brujas como Baba Yaga, brujas célticas, las Banshees, y está en cierto modo como planteado con una cierta perspectiva también de género, en el sentido de que las brujas para Saruj Hussain constituyen en cierto modo pues un poco como la esencia de la feminidad también, desde el desafío, la sabiduría, un poco la capacidad de cautivar, ¿no? Entonces, bueno, es un libro muy recomendable que sale justamente, aquí viene el 23 de septiembre, pero no es cierto, es un poco más tarde, sale justamente para Halloween y bueno, es un libro bastante recomendable. Y quería también comentaros un par de libros más. Bueno, tenéis en las librerías ya Fábulas de Robo de Stanislav Lem, que es uno de los libros más esperados de Lem, un clásico que prefigurará Ciberiada, en cuentos irónicos, con muchísimo humor, muchísima ciencia ficción, filosofía. Pero os quiero hablar de 2 títulos en concreto, que son El Gabinete de las Maravillas de Mr. Wilson, que fue un libro que fue editado ya hace como 20 años y que me fascinó cuando yo tenía 20 y pico, que fue finalista del National Book Critics Circle Award y del Pulitzer, y que es una historia, es una especie de non-fiction casi para lectores de ficción, que cuenta la historia de un museo en Los Ángeles que es casi como un gabinete de las maravillas, y esto le permite a Lawrence Wessler hacer una historia un poco de los museos, de la fascinación que tenemos por los museos y también de esta capacidad que tienen los museos de mostrarnos qué es cierto y qué no lo es, ¿no? O sea, hay muchísimos ejemplos de cómo estos gabinetes de las maravillas también fantasean en cierto modo, ¿no? Y el segundo libro que os quería recomendar es Viento herido de Carlos Casares. A ver, Viento herido de Carlos Casares, Vento ferido, es una de los libros fundacionales de la nueva narrativa gallega. Muy conocido en Galicia, muy poco conocido fuera de Galicia. Se trata de uno de estos libros que adaptan la Nouveau Roman en cierto modo, que adaptan la influencia de Carson McCullers, de autoras como Marguerite Duras, por ejemplo, a la literatura gallega. Pequeños cuentos con un trasfondo rural muy cruel, que bueno, que realmente a mí me fascinó cuando tenía 18 años y que hemos traducido gracias a Cristina Sánchez Andrade, que también hace el posfacio. Y ya para acabar, 2 libros que terminaron la temporada, que son Arboretum de Katie Scott y Tony Kirkham, en la colección Visita Nuestro Museo, y especialmente La joven y el mar de Catherine Duris, nuestra autora de La levedad y los grandes espacios, que visitará también España porque acaba de ganar el premio Plas Sagunt y bueno, hará una pequeña gira por probablemente Madrid, Barcelona y Sagunt. Bueno, pues con esto acabo. También, bueno, me despido de vosotros en nombre de todos los editores de Contexto. Os insistimos en que si tenéis cualquier en fin, petición de libros, de títulos, en fin, de información, no tenéis más que pedírnoslo. Y también, incluso como esto se está grabando, si queréis pues bueno, repasar en cierto modo algunas de las novedades que estamos proponiendo, pues bueno, nos lo podéis pedir porque lo estamos grabando. Así que nada, muchísimas gracias, que tengáis una reentrée magnífica y bueno, nos seguimos viendo en las librerías. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias.